el hecho de empezar a hurgar y encontrar tantos libros, yo digo, pero ¿cómo es posible? O sea, se tiene como algo marginal o no marginal, ni siquiera se tiene. ¿Habrá algún pueblo en la tierra que no tenga tradiciones mágico-religiosas, que no tenga aprecio y arraigo por esas tradiciones y que sus escritores, sus poetas, sus cantores no hayan tomado ese tema para sus creaciones artísticas? Yo creo que no. República Dominicana obviamente no es la excepción, tenemos una rica literatura que refiere a tradiciones mágico-religiosas, y aquí hay dos escritores, Saúl Ramírez y Luemil Castor, que precisamente trabajan el tema y que están organizando, digamos, a todos los autores y autoras que trabajan la temática, y ya han hecho una publicación y van a hacer un manifiesto. Bien, continuamos entonces. Entonces el 29 de septiembre será esto. ¿Dónde es que se van a reunir? Bueno, estamos para reunirnos en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades el lunes 29 de septiembre a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Ahí vamos a leer el manifiesto, que luego esperamos publicarlo íntegramente en acento para claro que el conocimiento de todos los escritores dominicanos y de otras latitudes del mundo, y sobre todo de nuestra diáspora, ¿no?, que está afuera. Este evento va a tener esos dos elementos fuertes: la presentación del manifiesto de la Hermandad de Escritores de la Literatura de la Mágico-Religiosidad, y la presentación o la puesta en circulación de la primera antología de escritoras dominicanas sobre cuentos de la mágico-religiosidad. Excelente. Bien, se ha pensado en quizás hacer también después, yo mirando a futuro, una antología más amplia que incluya autores actuales, pero también tú mencionabas trabajos que fueron incluidos en libros de autores tan importantes como Bosch. Bueno, Lacay Polanco tiene algunas cosas, sí, entre otros. Tú mencionabas a Nolasco, que se pudiera hacer una especie de antología histórica, sería interesantísimo. Sí, de hecho nosotros, aparte de esta antología de mujeres, porque es como te decíamos, cuando en el 2020 solicitamos que nos mandaran cuentos sobre esto para hacer una antología, pues nos llegaron 100 y pico de cuentos, por lo que hay mucho más de hombres, que lo tenemos para el año que viene hacer una antología de hombres, de varones, en la misma línea y con la idea de seguir aportando en este nuevo canon, o no nuevo canon, sino en este canon que lo estamos, digamos, redefiniendo. Sí, un poco haciéndole ese nicho. Porque exacto, mucha gente lo ha trabajado. Lo ha trabajado, pero no con el criterio con que nosotros estamos tratando de sobrellevarlo ahora. Y también tenemos pendiente una antología de cuentos ya publicados en libros. Por ejemplo, Marino Berigüete tiene un libro de cuentos y no va a estar en estas dos antologías. Por ejemplo, Galeano, que es una compañera argentina que vive en Higüey, trabaja en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene un libro que ella dice es una novela. Yo digo que se puede leer como novela y como cuento. Cuento largo, novela. Exacto, que se llama Gandé. Pues de ella también hablamos para la publicación, y así hay otros, incluyendo esos cuentos que tú dices, por ejemplo, El Socio, Luis Pie, de Juan Bosch. Y el cuento de Juan Bosch, el funeral del buey o el toro, ¿tú crees que se puede incluir ahí? Bueno, ¿tiene características? Hay elementos. Hay elementos, hay rasgos. Sí, porque o sea, son los animales. De foquito, traviesos. Haciéndole un funeral a otro animal, ¿no? Pero un poco los elementos que nosotros visualizamos como elementos de la mágico-religiosidad popular llevada a la literatura o recogida por la literatura son puntuales, aunque en algunas conversaciones con los compañeros hemos establecido
que no necesariamente tiene que ser sobre la temática pura y real de la mágico-religiosa popular, sino recoger esa idiosincrasia nacional. Por ejemplo, te decía fuera de cámara, cuando salimos y en el día tenemos una situación, salí con el pie izquierdo, o una situación y nos persinamos. O sea, hay una serie de cotidianidades. El mal de ojo, una serie de cosas. El mal de ojo. Yo no sé si en los campos del sur y del este era usual, pero en Cibao lo era, que al muchacho, al niño o niña, le ponían otro nombre de pequeño, sí, no el nombre de pila. Sí, los famosos para que apodos. No le cayeran las cosas malas al nombre real. Sí, es parte de esa tradición. Y tú ves gente que su nombre es Juan y cuando una vez le dicen Tomasito, sí, que no tiene nada que ver. No, que incluso personas con nombres que ellos se dan cuenta que tienen ese nombre cuando hay necesidad. Cuando ya buscan el nacimiento. Sí. Sí, era parte de esa protección que tenían los padres para que no le llegaran. Y el uso de la azabache colgando aquí. Sí, hay una tradición riquísima. Por ejemplo, sí, no, está bien. Por ejemplo, tú decías del mal de ojo o el ojeado. Hay una escritora que justamente tiene un cuento que se llama El ojeado. Ella es maeña y narra en el texto cómo se produce el mal de ojo. O sea, es una realidad de mucha riqueza cultural y de cotidianidades sociales. Sí. Quiero preguntar a Sauris, el educador, ¿verdad? Que tiene muchos años en las aulas. ¿Tú piensas que existe algún prejuicio para que este tipo de literatura no sea más visibilizada? Porque yo sé que los textos de la educación formal dominicana se recomiendan autores y se recomiendan lecturas. ¿Tú crees que se ha recomendado lo suficiente, se ha visibilizado lo suficiente los contenidos de esta temática o ha pesado algún perjuicio? Mira, el tema de la mágico-religiosidad recoge un poco de dónde vienen, lo que somos y dónde venimos. Puedo decirlo a nivel de República Dominicana, pero los pueblos recogen mucho de eso, lo decía tú hace un instante, y es una manera de los individuos tratar de interpretar su realidad, de darle respuesta a temas que quizás no tiene de alguna forma, y los aspectos de sus temores, sus gustos, sus miedos, en fin, y eso está propio de nosotros. Sin embargo, hay una lucha constante en tema de dominación y de imposición de los criterios se da a nivel de los religiosos, esa lucha del empeño de cristianizar, una especie de imposición. En la literatura también se trata de imponer criterios religiosos, criterios propios del grupo dominante. Y la literatura, conectada a la mágico-religiosidad, se puede ver como un nicho a sí mismo, de grupos más marginados, de creencia no tan alineada con aspectos de las religiones predominantes. Y el escritor no es que profesa la mágico-religiosidad, es que se inspira. Ahora, hay un nivel de respeto porque viene de los pueblos. Y si la profesa tiene derecho también. Y también si la profesase, ¿entiendes? Pero es una cuestión de respetar y que eso está ahí, es parte de lo que somos, de alguna manera. Y también de cómo nosotros podemos expresar de dónde venimos a través de la literatura. Porque somos ese crisol, como se ha dicho, es decir, nosotros no somos originarios, ya el pueblo originario taíno que había aquí, pero tampoco somos españoles, ni somos solo africanía, somos la mezcla de todo eso. Y eso es lo bonito, eso es lo rico. Exacto. Y después con todas las migraciones que hemos tenido aquí, de asiáticos, árabes, de todo, ¿no? Y es un poco lo que nosotros nos hemos focalizado cuando dijimos, pero son muchos los libros que hay sobre esto. Empecé a recogerlo, a comprar allí, a buscar allí. Y ya tenemos más de 30 libros. O sea, se había trabajado, pero se habían organizado los autores con esta temática. Ni tampoco se tiene como un canon, como una línea de trabajo. Está la línea infantil, la línea histórica, pero oye... Interesante esa parte. Vamos a otra pausa y cuando regresemos vamos a hablar, ¿por qué no se había tomado en cuenta hasta ahora con esta visión? Vamos a la pausa y regresamos.
Bueno, lo que decía el profesor Emil Castor al finalizar el segmento anterior, de que sí, ciertamente uno ve, es raro que en cualquier actividad, concurso, festival, no se hablen de géneros en la literatura como, literatura para niños o infantil, porque hay un debate, unos que dicen, no es infantil, es para niños, bueno, como sea. Otros que dicen literatura, si se quiere, feminista o hacia las mujeres. Exacto. Otros juvenil. Otros que hablan, bueno, el cuento como tal tradicional, otros de la poesía, la novelística, etcétera, etcétera. Y el contenido si es novela histórica, Exacto. si es hasta de ciencia ficción. De amor. Exacto, todas esas cosas. Pero esta temática de lo mágico religioso y esas tradiciones tan arraigadas en República Dominicana, en el pueblo dominicano, se trabaja, pero andaba como dispersa. Entonces este es el primer esfuerzo serio de que ustedes entienden que esto tiene categoría de canon y que como tal debe constituirse. Por ahí es que va la cosa. Sí, sí, ciertamente es así. O sea, el hecho de empezar a hurgar y encontrar tantos libros, yo digo, pero ¿cómo es posible? O sea, se tiene como algo marginal o no marginal, ni siquiera se tiene. O sea, no había. Se prefiere ver para otro lado. Para otro lado, entonces digo, pero... y empiezo a ver los libros, a recopilarlos, y tenemos más de 30 libros. Bueno, hay una sala en el Centro de León que me parece una cosa brillante, genial. Ojalá que no la hayan tocado como estaba. Que entonces te iban mostrando como en este sincretismo de lo que ha sido la sociedad y el pueblo de República Dominicana, mostrándote tal influencia, tal cosa aquí y allá, en la ingesta, en la danza, en todo, en el uso del color. Y hay una habitación que te pone la parte de la africanía o negritud, pero no hay nada. Entonces tú observas a través de unos huecos y ahí está. Entonces eso es genial. Le dicen, esta sociedad ha preferido esconder esa parte, aunque se la goza, ¿eh? Sí. Porque Sí. cosas que le gustan a un dominicano, como una comida sabrosa, un buen ritmo, Sí. como dice Nicolás Guillén, ¿verdad? Cuando toca ese tambor, la cadera no miente. Bueno, hace unos días, casi un mes aproximadamente, se celebró el Festival de Atabales en el Centro Cultural Banreservas. Y sabes que, lógicamente, eso es parte de la misma práctica de la mágico-religiosidad. Claro, y está en todo el país. Pero nos encontramos con una dominicana radicada donde la escritora, bueno, que estudiosa de eso, trabaja también la música de esa parte. Pero lo que vemos es la riqueza, pero también hay un temor de que algunas cosas de esas, nuestra juventud, nuestros niños, no entiendan o no las conozcan, y no es para que las profesen o las practiquen, es una decisión, ¿verdad?, personal, pero es parte de nosotros de conocerlo. Hay una que se quiere o se da en los hechos en una parte de la sociedad dominicana, una desconexión. Porque déjame decirte, hace unos años estuve conversando con Dagoberto Tejeda y con Rafael Chapu Mejía, que ha sido un cultor del merengue original, típico. Y ellos me decían, bueno, se habla de que el merengue está en crisis. Lo que está en crisis es un modelo de negocio, que eran disqueras que patrocinaban orquestas formales, y hubo una época de gran esplendor de esas orquestas. Claro. Pero ¿y quién te ha dicho que el merengue está en crisis? Los típicos ganan más dinero que la mayoría de los merengueros y tocan todos los días. De Villa Altagracia para allá, eso es un pero aquí mismo, en los alrededores del Gran Santo Domingo. También. No, tú no lo verás todos los días tocando en un hotel de estos de aquí, de la capital grande, pero sí. ¿Quién te dijo que no se está cultivando? Y familias, nosotros hicimos un reportaje de una familia que tienen ya más de 100 años haciendo las tamboras y te explican por qué se coge de un lado el cuero del chivo y de otro lado el cuero de la chiva y una serie de cosas y tradiciones y riquezas, cómo ellos adaptan los acordeones, porque hay que hacer una adaptación para tocar merengue, y eso es un conocimiento empírico riquísimo, sí. Que tienen familias. Toda una cultura. Entonces, eso está más vivo que nunca. Ahora, que no se le enseña a los niños aquí en una escuela, ¿verdad?, urbana, es otra cosa. Ahí es lo que usted decía, profesor, de esa desconexión. Sí. Y el temor de que eso, una parte como que lo vaya olvidando. Y un poco lo que hemos venido tratando, o sea, cuando escribió, por ejemplo, uno de los cuentos más emblemáticos
de la literatura mágico-religiosa, el socio de Juan Bosch, fue en los años 40. Exacto, ya. Cuando escribió El diablo ronda en los Guayacanes, Sócrates Nolasco, fue también en los años 40. O sea, estamos hablando de que la literatura de la mágico-religiosidad viene teniendo una presencia en la sociedad dominicana, pero como tú dices, oculta, marginal. Sin embargo, Frank Núñez, escritor, yumero y periodista, cuando salió El Ojo del Hechizo, hizo un artículo en El Caribe donde él decía que le habían llegado 5 o 6 libros, y es ahí donde se me despierta la curiosidad a mí, hay que darle el crédito a Frank. Y yo digo, pero concho, tantos libros, yo pensé que yo me había tirado así a hacer una locura. Era más esporádico. Cuando empiezo a buscar, entonces nos damos cuenta que hay más de 30 libros, en esa época menos, pero en los últimos 5 años han salido 3 o 4 libros más. Entonces, estamos viendo que hay una marginalidad de este canon literario, y es un poco lo que nosotros queremos eso ponerlo sin en presencia. tocar en la música, por ejemplo, que hubo grupos que reivindicaron, el mismo grupo de Luis Díaz, el de Roland Mármol, el de, ¿cómo se llama el otro músico? Ahora me va el nombre que tocaba con Luis Díaz. Bueno, que me perdone, se me fue el nombre en estos momentos. Bueno, pero que reivindicando todo eso de los atabales, todas esas cosas, y documentales que se han hecho riquísimos, como que hicieron Adalberto Grillón y a Teresa Salazar con Dagoberto, de El canto de la resistencia. De manera que eso está más vivo que nunca, y hay que hacerlo visible, cultivarlo, y qué bueno que ustedes se van a reunir el 29 de septiembre para lanzar ese manifiesto de la Hermandad de Escritores de la Literatura Mágico-Religiosa en República Dominicana. Muchas gracias, Sauri, muchas gracias. Gracias a ti, Olivo, por la invitación. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.